Hola, bienvenidos al segundo Polimedia de presentación del tema 2. En este Polimedia vamos a hablar sobre la memoria ecoica, vamos a ver sus características básicas y una conclusión general sobre la memoria sensorial. El proceso perceptivo requiere tiempo, ¿vale? Necesita un tiempo para poder procesarse la información y reconocer lo que se ve en el ambiente. Por ello, se necesita de una ayuda, ¿vale? Una ayuda para soportar ese proceso temporal hasta que se produzca la percepción. Sobre todo en cuanto a la información auditiva, en cuanto al lenguaje, por ejemplo, pues este se presenta de manera secuencial y evanescente, es decir, desaparece. Por lo tanto, necesitamos un almacén temporal que retenga esa información durante un breve espacio de tiempo hasta que llegue otro segmento de información que permita que el sujeto comprenda el mensaje que va recibiendo, ¿vale? Por lo tanto, se requiere de un registro, como he comentado, que en este caso sería la memoria ecoica, la memoria sensorial correspondiente a la audición. Diversos paradigmas experimentales han demostrado la existencia de esta memoria ecoica, como por ejemplo el informe parcial, la superioridad del informe parcial, como ya hablamos en el caso de la memoria icónica, también otras técnicas como el enmascaramiento o la técnica del sufijo. En cuanto al informe parcial, pues aquí tenéis el proceso experimental que se utilizó. Se presentó al sujeto, a cada sujeto experimental, en tres canales diferentes: oído izquierdo, oído derecho o en el centro de la cabeza, ¿vale? La señal auditiva, por esos tres canales, y posteriormente se daba una señal, se informaba con esa señal al sujeto de cuál de los tres canales, ¿vale?, debería de informar, ¿vale?, de cuántas letras y dígitos que se habían presentado era capaz de recordar. Eso sería el informe parcial, ¿vale? Informar de uno de los tres canales en función de la señal que aparecía. También aparecía otra señal que informaba de que tenía que informar de los tres canales. En este caso se trataría de la técnica del informe total, ¿vale? Luego el sujeto, en función de una señal u otra, informaba de las letras y dígitos que era capaz de recordar. Aquí veis un ejemplo, los resultados de este paradigma del informe total, de la superioridad del informe parcial versus el total. Aquí tenéis el ejemplo de estudio de Darwin de 1972. Como veis, la línea azul tiene hay más ítems, muestra que hay más ítems disponibles en la memoria del sujeto cuando se utiliza la técnica del informe parcial, ¿vale? Os recuerdo que en el informe parcial, como vimos en la memoria icónica, el informe parcial consiste en que se le pide al sujeto que informe de un canal auditivo en este caso, ¿vale? Y si informa, por ejemplo, de tres de las cuatro palabras o de las cuatro letras o dígitos que se le presentan, ¿vale?, como tiene tres canales, o la posibilidad de haber recibido información de tres canales, la información que recupere de uno de los canales del que se le pida de los tres, luego se multiplica por el número de canales, ¿vale? De esta forma tenemos una estimación con el informe parcial de la memoria ecoica o icónica, ¿vale? Y aquí se ve esa superioridad del informe parcial versus el informe total, en el estudio de Darwin y colaboradores en 1972. Como veis, cuando el intervalo temporal es cero, ¿vale?, cuando se presenta la señal, o mejor dicho, se presentan los estímulos auditivos y a la vez la señal que indica qué canal es el que tiene que responder, como veis, se llega incluso a 5 ítems, pero el informe total no pasa de 4 o 4,2. ¿Vale? Esta superioridad, como veis, conforme se demora la señal que indica qué canal o de qué canal tienen que recuperar la información,
¿vale? Cuando se va demorando esa señal, se va reduciendo esa superioridad del informe parcial en comparación con el informe total, hasta llegar a igualarse en torno a los 3-4 segundos. ¿Vale? Pero esto lo que nos indica es que efectivamente hay un registro sensorial que retiene información, pero durante un corto espacio de tiempo. Según este estudio, no más de 3-4 segundos. Otro paradigma experimental que ha demostrado la existencia de la memoria ecoica sería el enmascaramiento. Aquí, como veis en el proceso experimental, lo que se hacía con el sujeto era presentarle dos tonos, o se le informaba de que se podían presentar dos tonos, uno alto, una frecuencia alta, y otro de una frecuencia más baja. Después de ese tono se presentaba una máscara que era un tono de una frecuencia media entre los dos tonos previos, ¿vale? Con un intervalo variable. ¿Vale? Primero se presentaba uno de los dos tonos, después el tono enmascarante, la máscara, y una vez que aparecía la máscara, el sujeto debería informar de si el tono previo a la máscara era el alto o el bajo, ¿vale? Después de un intervalo variable, como os he comentado, desde que se presenta el estímulo objetivo hasta que se presenta la máscara. Entonces el sujeto informaba de si había sido el tono alto o el tono bajo. Lo que mostró este estudio, ¿vale? Estos datos experimentales, es que efectivamente la máscara interfiere con la huella, con la memoria ecoica, ¿vale? Pero solo hasta los 250 milisegundos. Es decir, que el sujeto cometía errores a la hora de identificar si el tono era el agudo o el grave. El sujeto cometía errores hasta cada vez menos, ¿vale? Con la demora de la señal se iban reduciendo los errores hasta los 250 milisegundos. A partir de 250 milisegundos el sujeto no cometía errores, se informaba perfectamente de si el tono objetivo, el primero, era el agudo o el grave. Esto lo que nos informa es que, aunque desaparece el estímulo, ¿vale? Aún se mantiene en un registro sensorial, por lo tanto, se mantiene y esa máscara pues interfiere en el procesamiento del estímulo objetivo, pero solo hasta los 200 milisegundos, según este estudio de Massaro de 1970. Es decir, que permanece la información en ese registro auditivo, ¿vale? De memoria ecoica, permanece, y eso se demuestra que permanece por ese efecto de interferencia que va produciendo la máscara, que, como he comentado, a partir de los 250 milisegundos desaparece esa interferencia. También tenemos otro paradigma experimental, como es el efecto sufijo, que lo que refleja es que, bueno, tenemos un efecto muy conocido en memoria, que es el efecto de posición serial, que, como veis aquí en la figura, que muestra que cuando se presenta una serie de ítems, de dígitos, palabras, que no tienen una relación entre ellos, ¿vale? Una serie de números, una serie de palabras, lo que se muestra, sobre todo cuando se presentan los ítems de manera auditiva, es que los primeros y sobre todo los últimos ítems de la lista se recuerdan mejor, ¿vale? Hay un mejor recuerdo de sobre todo estos últimos ítems cuando la presentación es auditiva. Bueno, pues esto lo que demuestra, este efecto de posición serial, nos está indicando que al final de la lista pues, queda un registro temporal breve de los últimos ítems que ayudan al recuerdo, ¿vale? Por parte del sujeto, permiten o ayudan a que ese sujeto recupere con mayor facilidad los últimos o el último ítem de esa lista que se le presenta de forma auditiva. Aquí tenéis el ejemplo del estudio que hizo Crowther en 1971. Como veis, presentó a los sujetos 9 dígitos, justo después del último dígito, le presentaba o un tono o el dígito 0, ¿vale? Al final de la lista. Luego el sujeto informaba de los dígitos que era capaz de recordar, ¿vale? En esa orden que se le presentaba, en ese mismo orden. Lo que se comprobó es que
el sufijo actúa como una máscara auditiva que perturba la huella ecoica del último ítem de esa serie. Es decir, como existe una memoria ecoica, un registro que mantiene la información durante un breve espacio de tiempo, si nosotros aportamos otro ítem al terminar de la lista, un sufijo, este también produce interferencia, ¿vale? También enmascara, ¿vale? Enmascara el último ítem, por lo tanto, en estos estudios lo que se ve es que se dificulta el recuerdo de este último ítem, de estos últimos ítems, cuando aparecía un sufijo, cuando aparecía el sufijo 0, ¿vale? Cuando el sufijo tenía las mismas características físicas, ¿vale? En este caso el 0, no cuando aparecía el tono, con diferentes características físicas de lo que serían los dígitos que se le presentaban, de esa lista de dígitos que se presentaba al sujeto. Por lo tanto, lo que se asumió en función de esos resultados es que ese almacén auditivo tiene información precategorial, ¿vale? Por eso el sufijo interfiere cuando tiene las mismas características físicas que los estímulos que se presentan y que tienen que recordar el sujeto, ¿vale? Por lo tanto, esa máscara, ese sufijo, interfiere con la memoria ecoica. Como he comentado, es otra prueba de que existe la memoria ecoica. Además, hay evidencia experimental con estudios hechos en la vida cotidiana. Por ejemplo, un estudio en el que en un servicio de información telefónica se manipuló una serie de variables y a las personas que daban información, a los clientes que llamaban pidiendo números, pues en algunos casos, cuando terminaba de dar el número, tenía que decir que tenga un buen día, ¿vale? Y en otras ocasiones, la persona de información que facilitaba el número al cliente no decía nada. Lo que se comprobó es que cuando le decían el número al cliente y después decían tenga un buen día, los clientes informaban de que recordaban peor, ¿vale? Se comprobó que el cliente recordaba peor el número cuando se le decía justo después de ese número tenga un buen día, al contrario que cuando no se le decía nada, el cliente recordaba mejor el número. ¿Qué podemos decir en cuanto a la duración de la memoria ecoica? Pues que hay resultados contradictorios, ¿vale? Como hemos estado viendo. En cuanto al informe parcial, hemos visto que hasta 2 y 3 segundos duraría este registro de memoria ecoica. El enmascaramiento informa de 250 milisegundos. El efecto sufijo estaría ahí entre los entre 5 y 10 segundos. Pero también hay datos procedentes de estudios electrofisiológicos que encontraron que la memoria ecoica llegaba hasta los 10 segundos. Cuando se presentaban a los sujetos experimentales series de sonidos con una frecuencia, ¿vale? De manera repetitiva, y luego se presentaba en esa serie un estímulo discrepante con otra frecuencia distinta, se registraba una respuesta electrofisiológica del cerebro, ¿vale? Lo interesante es que esta respuesta se registraba incluso cuando la demora entre el último estímulo repetitivo con el mismo tono, ¿vale? Cuando había una discrepancia con el otro estímulo discrepante con otro tono, otra frecuencia, ¿vale? Incluso con una demora de 10 segundos se registraba esa respuesta del cerebro como que había detectado una disparidad en cuanto a los estímulos que se le estaban presentando. Más allá de 10 segundos ya no se producía esa respuesta, no se registraba de manera electrofisiológica o de manera con registros electrofisiológicos la respuesta del cerebro como que había detectado una disparidad. De ahí que podemos hablar de hasta 10 segundos de la duración de la memoria ecoica. ¿Vale? Por lo tanto, ahí tenemos una discrepancia que se podía explicar porque la memoria ecoica estaría compuesta por dos diferentes, digamos, sistemas. Por un lado tendríamos el proceso de integración temporal, la persistencia auditiva, lo equivalente a la persistencia
visible cuando hablamos de la memoria icónica, que sería de naturaleza precategorial y que duraría en torno a los 250-300 milisegundos. ¿Vale? Tendremos un primer componente de la memoria ecoica, precategorial, y que pues, significaría que una vez que desaparece el estímulo, el sistema auditivo sigue respondiendo, ¿vale? Pero además, cuando termina esa persistencia auditiva, tendremos una huella de memoria, una representación auditiva postcategorial, ¿vale? La persistencia informativa, que hablábamos también en la memoria icónica, donde ahí sí que podemos extraer información que ya no es meramente física, sino categorial, ¿vale? De significado. Ahí podemos extraer información en esa huella de memoria ecoica. ¿Qué significa? Pues que es una representación abstracta, ya no tendría que ver con el registro o con la respuesta sensorial, sino que es cognitiva, es abstracta. Y bueno, como hemos comentado, pues se mantiene hasta incluso unos 10 segundos según datos experimentales. ¿Vale? 10 segundos porque, como hemos comentado al principio, el proceso perceptivo requiere tiempo, sobre todo en la percepción auditiva. ¿A qué conclusiones llegamos en cuanto a las memorias sensoriales? Porque efectivamente, según los datos experimentales, hay memorias específicas transitorias, ¿vale? Relacionadas con las distintas modalidades sensoriales, ¿vale? Entonces tenemos esas memorias específicas transitorias que son distintas de la memoria a corto plazo, que no son unitarias, que tienen diferentes componentes, que tienen una gran capacidad y una corta duración, aunque hay cierta discrepancia entre la memoria icónica y la memoria ecoica, como hemos visto, que tiene una naturaleza postcategorial, ¿vale? Que se puede extraer información de ese registro de esas memorias sensoriales y que se corresponderían, en principio, con el sistema de representación perceptiva, ¿vale? Como veis, estudiar este tema entendiendo las diferencias entre la memoria icónica y la memoria ecoica puede ser muy útil para comprender las características, la naturaleza y lo que está midiendo esa memoria sensorial, ¿vale? Comprendiendo o comparando las características de la memoria icónica y la ecoica puede ser muy útil para entender este tema. ¿De acuerdo? Muchas gracias por vuestra atención.